Bien, en la clase anterior habíamos establecido el hecho de la fórmula para determinar la raíz de un número complejo cualquiera. Así que les recuerdo la fórmula: z igual a la raíz enésima del módulo del número a, número complejo a, que va a multiplicar a una expresión la cual está formada por expresiones trigonométricas: coseno del ángulo de delta más el periodo o múltiplos del periodo 2pi, que sería 2k pi, dividido entre n, más y veces seno del mismo ángulo. Ahora, ¿quién es n y por qué k solo varía hasta n-1? De pronto son preguntas que ustedes están haciendo y voy a responderlas inmediatamente. Bueno, n sería el número asociado a la raíz a calcular. Por ejemplo, si la raíz es cúbica, n valdría 3. Si la raíz es cuarta, n valdría 4. Si la raíz es quinta, n valdría 5. Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué k varía hasta n-1 y no llega hasta n? Es otra pregunta que ustedes se pueden estar haciendo. Y la razón es la siguiente. Imaginémonos calcular el coseno del ángulo delta más 2 veces k por pi sobre n, en el cual observa que k varía desde 0 hasta n-1. Ahora, ¿qué sucedería en el caso en el cual k tome el valor de n? Si k se hace igual a n en esta fórmula y n toma el valor de 0, por ejemplo, porque k varía desde 0, tendríamos una dificultad, y la dificultad radicaría en que, bueno, esta expresión 2 por 0 por pi se me anula, pero el denominador viene a ser 0 y coseno de delta sobre 0 es algo que no podemos determinar. Por lo tanto, k solo va a variar hasta el antecesor de n, es decir, hasta el valor o la expresión n-1. Esa sería la explicación inmediata. Ahora bien, ¿qué más hay que tener en cuenta? ¿Quién es delta? Realmente delta, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando introduje la forma polar y forma trigonométrica de un número complejo, ver los videos anteriores. Para los que no se acuerdan, les manifesté que delta es un ángulo medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, es un ángulo positivo. Y manifestamos también que ya existían varias fórmulas para hallar el ángulo delta. Hay unas fórmulas que son inmediatas y hay otras que se pueden determinar utilizando las fórmulas de reducción trigonométricas al primer cuadrante, sí. Entonces, a veces no es tan sencillo, o de pronto hay estudiantes que tienen dificultades a utilizar fórmulas de reducción. Sin embargo, les voy a presentar estas expresiones que ya vienen dadas en las tablas para hallar las raíces de un número complejo, y en especial para hallar el ángulo o determinar el ángulo delta. En este caso, entonces, delta se define como tangente a la menos 1 de b sobre a. Y esto es válido si a es mayor que 0. Recordemos que a pertenece a la parte real de z y b pertenece a la parte imaginaria de z. En el caso en el cual a valga 0, el ángulo delta toma el valor de pi medio, ¿sí? Si a es igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros, y b es mayor que 0, nosotros estamos determinando la tangente inversa en el caso en el cual el denominador es 0. Y sabemos que la tangente inversa viene a ser la función inversa de la tangente. Y una tangente, la cual no está definida, es para la tangente de 90 grados, no está definida esa tangente inversa. Así que la expresión que me permite asociar el ángulo delta con su valor sería pi medio en el caso en el cual el denominador se haga igual a 0. Vamos a tener otras consideraciones. Las otras consideraciones son: en el caso en el cual a sea un número negativo, tendríamos que utilizar la expresión pi más tangente inverso de b sobre a. Es decir, lo que tendríamos que hacer es sumarle pi veces a la expresión que ya teníamos, dado que a es un número negativo y b, voy a escribir aquí, y b sea mayor o igual que 0. En el caso en el cual tanto a como b sean negativos, lo que tenemos que es restarle pi veces
a la expresión tangente inversa de B sobre A. Esto es para cuando A sea negativo, menor que 0, y para cuando B también lo sea. Otro caso importante y el cual hay que considerar es cuando A toma el valor de 0 y B es negativo. Miren que cuando A toma el valor de 0 y B es positivo, el ángulo delta se hace igual a pi medio, o sea, a 90. 90 grados, recuerden que es un ángulo. Pero en el caso en el cual A sea igual a 0 y B sea negativo, entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo igual a menos pi medio. Esto es válido si A es igual a 0 y B es negativo o menor que 0. Y por último, un caso no menos importante, pero que también hay que señalar, y es que cuando me da 0, bueno, me da 0 si A es mayor que 0 y B es igual a 0. ¿Por qué? Porque tendríamos entonces la tangente inversa o arco tangente de 0 sobre una expresión que es mayor que 0. O sea, A es un número mayor que 0 y B es igual a 0. Nuestra fracción sería 0 en el numerador y cualquier otro número en el denominador, siempre y cuando ese número, como está la restricción de que es mayor que 0, automáticamente me quedaría la tangente inversa o arco tangente de 0 y sabemos que eso es 0. Estas son algunas fórmulas o expresiones que nos van a facilitar el cálculo de delta. Esto para que lo tengamos presente. Quiero andar un poco más en esta expresión como para recordarles qué significa calcular una tangente inversa. Supongamos que yo voy a hallar la tangente de 90. Sabemos que tangente de 90 no está definida. ¿Por qué? Porque tangente de 90 es seno de 90 sobre coseno de 90. Sabemos que seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0 y 1 sobre 0 no está definido. Entonces cuando yo voy a hallar la arco tangente o tangente inversa, es decir, es como si yo estuviera despejando este ángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar tangente inversa a izquierda y a derecha, tangente inversa de tangente de 90, o si lo quieren más elegantemente, pi medio en el sistema cíclico, donde los ángulos se expresan en pi radianes, y tangente inversa de algo que no está definido. Algo que no está definido proviene, como es en el caso de acá que tenemos aquí, en el caso en el cual, A vale 0 y B mayor que 0, es decir, B toma cualquier expresión positiva y el denominador es 0, o sea que eso no va a estar definido. Así que tangente inverso de tangente, pues si yo tengo una función trigonométrica y le voy a hallar la función inversa, trigonométrica inversa, pues me daría el ángulo. O sea que un ángulo cuya tangente no está definida es pi medio. Y eso es lo que significa, o el significado de arco tangente de algo que no está definido. Bueno, teniendo entonces presente este contexto, vamos a pasar a la fase de ejercicios, donde vamos a explicitar a través de diversos ejemplos cómo nosotros podemos determinar las raíces de un número complejo y qué significa al final realmente determinar esa raíz. Lo vamos a hacer de forma analítica y también de forma geométrica, pero la interpretación será en el plano complejo. Así que les invito a que me sigan a través de el tercer apartado de esta clase.